Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a Rafael Dávila, asambleísta por la provincia de Loja. Asambleísta, buenos días. Gracias por acompañarnos. Nueva pugna, ejecutivo-legislativo. El gobierno no da por muerta la ley antipillos e incluso piensa pasársela por registro oficial por Ministerio de la Ley. ¿Qué opina de todo esto? Buenos días. Su micro, por favor. Buenos días, Milton. Muchas gracias por esta gentil entrevista. Un saludo a todos los amigos oyentes de Radio Sucesos. Mire, yo no creo que esto deba ser motivo de una pugna, ¿no? No tiene ningún sentido. La Asamblea Nacional, Milton, tiene todas las atribuciones para conocer un proyecto de ley, para aprobarlo, para modificarlo o para negarlo. Así lo señala con absoluta claridad el artículo 140 de la Constitución. El presidente de la República, el gobierno nacional, deben respetar esa separación de funciones, esas corresponsabilidades que tenemos al momento de aprobar leyes, y eso es un espíritu democrático. Ayer la Asamblea Nacional analizó, bueno, anteayer, ¿no? La Asamblea Ujú. Nacional analizó con cuidado continuo dos proyectos de ley económicos urgentes. El uno de ellos incluso se conoció en primer debate el proyecto de ley orgánica para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las gerencias, de las generaciones en el Ecuador. Ese proyecto de ley, ve usted que pasó el debate y luego se decidió devolver a la comisión para que prepare el informe para segundo debate. Sigue su trámite y yo creo que tuvo un ambiente favorable en la Asamblea Nacional. Em, el otro proyecto, este proyecto que se llama Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, por varias razones no tiene el respaldo en la Asamblea Nacional. Respetar esa posición de la Asamblea Nacional es un gesto democrático, es un gesto de respeto, es un gesto de apreciación de la separación de funciones en las cuales funciona una democracia y sobre todo en el Ecuador. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Milton? A ver, veamos. Se llama una ley, se le pone ese nombre pomposo de ley antipillos, que es un nombre absolutamente irreal, ¿no? Es como acuérdese usted en diciembre el gobierno también en esas pomposidades que a ratos tiene, puso el nombre de ley no más apagones a la reforma de la ley del sector eléctrico. Ley no más apagones. Y mire usted cómo estamos viviendo. Entonces, no es un tema de ponerle un membrete a una ley para querer venderla a la ciudadanía, vender políticamente un proyecto. Un proyecto de ley tiene que ser analizado con cuidado, precisamente por los asambleístas. Entonces, yo le voy a hacer notar lo siguiente, Milton. Mire usted, este proyecto que establece algunas reformas a la ley o a las atribuciones de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, que es la entidad responsable de gestionar el control del lavado de activos, también incluye un impuesto a la compra-venta de vehículos usados. Y fíjese usted, yo tengo aquí anotado, porque anoté ese día en el debate, que el único argumento que estableció la presidenta de la comisión para relacionar el control del lavado de activos con una carga tributaria, el único argumento que ella mencionó, Milton, fue decir, es que en los patios de carros, pues se sospecha que habría lavado de activos y se estarían no registrando ciertos traspasos de dominio. Y entonces para que se registre un traspaso de dominio, es importante que el comprador pague un impuesto previamente en el SRI o en los bancos correspondientes y que ese documento que registre el pago del impuesto sea un documento habilitante para el registro o la inscripción del traspaso de dominio.
Pero yo le voy a decir una cosa, Milton, y amigo, y a la ciudadanía. El impuesto a la compra-venta de vehículos usados ya existe. Está vigente desde el año 1991. Es la ley de creación del Fondo de Vialidad para la provincia de Loja, FONVIAL. Lo conozco de memoria porque tiene relación con mi provincia, con la provincia de Loja. En el año 91 se aprobó ese impuesto a la compra-venta de vehículos usados para financiar un fondo que atienda la vialidad rural de Loja. Desde allí, Milton, se ha venido cobrando ese impuesto hasta la actualidad. En el año 2000, con la Constitución del 2008, el presidente Correa, quiero decirle, que le quitó esos recursos a la provincia de Loja. Y ese impuesto, esa recaudación hoy pasa directamente a la caja fiscal. Entonces, si usted hoy día compra un vehículo usado, usted hoy día lo compra, tiene que pagar en un banco, en el SRI, el impuesto del 1%. Y usted no puede registrar el traspaso de dominio del vehículo que compra si no presenta el pago del impuesto del 1%. Entonces, ¿cómo es que la presidenta de la comisión puede, no sé si creernos que que somos ingenuos y decirnos, es que es necesario que se pague ese impuesto para que podamos conocer que ha habido un traspaso de dominio de un vehículo, para evitar las ventas repetitivas? Esa fue la palabra que ella utilizó. Eso dijo que era para controlar las ventas repetitivas de carros y vehículos en el país. Pues no está diciendo la verdad. Mire usted que no está diciendo la verdad. Porque la UAFE puede perfectamente controlar hoy día el traspaso de dominio de vehículos, porque todos tenemos que pagar un impuesto y si no hemos pagado el impuesto del 1%, no podemos registrar el traspaso de dominio de un vehículo. De modo que eso quede absolutamente claro. Nos están engañando a la hora de presentar este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Lo que realmente el gobierno pretendía es incrementar ese impuesto del 1% al 5%, darle la facultad al presidente, porque se hablaba de una tabla progresiva que tampoco está en la ley. Yo le leo este proyecto de ley. El artículo 12 dice textualmente lo siguiente, mire, sobre la base imponible se aplicará las tarifas establecidas en la tabla progresiva que se expida en el reglamento a esta ley, sin que la tarifa supere el 5%. Es decir, pasaba a ser una atribución del presidente de la República para que en el reglamento pueda incrementar ese impuesto del 1% hasta el 5%. Y entonces está claro, Milton, esto desnuda realmente el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es recaudatorio, es un proyecto tributario. Y esa es la verdad, porque no han presentado ningún otro argumento para justificar el incremento del impuesto frente a la temática del control del lavado de activos. Ahora, vuelvo al inicio de lo que usted decía, asambleísta. El tema de respetar lo que decidió la Asamblea. Entonces, aquí hay dos cosas, la democrática, que es esa, y la legal, que es la que el gobierno advierte que puede hacer y que la Asamblea dice que no puede hacer, y que la Asamblea sostiene que pudo archivar. Es decir, dos cosas. A ver, primero tenemos que regirnos a la norma de mayor jerarquía en el Ecuador, la Constitución de la República. El artículo 140 de la Constitución de la República señala con meridiana claridad que la Asamblea Nacional, en un proyecto económico urgente, estos deben ser tratados exactamente bajo la misma lógica, la misma mecánica de un proyecto ordinario, salvo por el plazo para tratar, que el plazo es de 30 días. El resto es exactamente la misma mecánica. Por lo tanto, dice, un proyecto de ley podrá ser aprobado, modificado o negado. Así lo dice textualmente. Y es lo que la Asamblea Nacional ha realizado el día miércoles pasado. Y luego nos debemos ir al artículo 60 de la función orgánica, de la ley orgánica de la función legislativa. El artículo 60, ¿qué es lo que señala? Que un proyecto de ley en cualquier momento, en el primer debate, puede ser archivado. El archivo de un proyecto de ley realmente, Milton, es la consecuencia de haber sido negado, porque cuando usted niega un proyecto que ha planteado el Ejecutivo y por mayoría de los absoluta de los miembros de la Asamblea, este es negado, obviamente el efecto de negar un proyecto es que este debe ser archivado. Entonces, lo hemos negado cumpliendo el artículo 140 de la Constitución y luego se ha procedido a disponer el archivo en cumplimiento al artículo ¿Se 60 puede de la ley negar un orgánica. proyecto en primer debate? Pero claro,
Porque así son los... A ver, por eso es importante decir esto. Dice el artículo 140 que los proyectos de ley de económicos urgentes deben seguir el mismo procedimiento de los proyectos ordinarios. La Asamblea Nacional, Milton, y usted ha estado muchos años también cubriendo la Asamblea, y yo he estado muchos años también, muchas ocasiones, proyectos de ley en primer debate han sido negados y se ha dispuesto su archivo. Esto ha pasado, habría que hacer una recopilación de la cantidad de veces que se ha ocurrido con diferentes proyectos de ley, algunos del Ejecutivo, otros de iniciativa de los propios asambleístas. No hay una sola letra, una sola sílaba en la ley orgánica de la función legislativa, ni en la Constitución de la República, que señale que la Asamblea Nacional no puede negar un proyecto de ley en el primer debate. Eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, yo espero que esto, que ayer escuché una entrevista al ministro de Gobierno, él hablaba como una posibilidad, ¿no? No es que ya lo había anunciado que así va a actuar el gobierno, Ujú. señalaba que no descartan analizar algunas posibilidades. Yo, la verdad es que espero de todo corazón que en el gobierno nacional, en el presidente de la República, prime el espíritu democrático. La democracia es respetar a las otras instancias, es respetar las decisiones que toman las otras funciones del Estado y en este caso la Asamblea Nacional, en legítimo uso de sus atribuciones. No es obligación de la Asamblea aprobar un proyecto de ley. La Asamblea Nacional también puede negarlo. Si es que considera que este es inconveniente, innecesario, impertinente, inoportuno, lo puede negar y lo ha hecho en un marco de democracia. Y si es que queremos vivir en democracia, pues hay que respetar esas que son las reglas de juego. Actuar de otra manera sería, lamentablemente, una señal de autoritarismo, de abuso del poder, de ya pasarse por encima de las normas legales para imponer mi decisión. Y eso nos sacaría del marco democrático en el que está viviendo el Ecuador. Asambleísta, sobre esto, bueno, ¿qué pasaría si es que el gobierno insiste en que, por ejemplo, este proyecto vaya por el Ministerio de la Ley? Ayer el ministro de la Gasca mencionaba que la Asamblea habría cometido una inconstitucionalidad al aprobar esta moción de negación y archivo. ¿Qué pasaría si es que insiste en este tema Pero ¿cuál es la inconstitucionalidad? El señor ministro de archivar en primer debería, debate? Entiendo. pero es que el señor ministro debería explicar cuál es el artículo de la Constitución que se está violando o que se está desconociendo. No existe. Entonces, no hay, pero es que eso le digo, perdóname, no hay una sola fundamentación para pretender declarar inconstitución. Y si que el presidente considera que el proyecto es inconstitucional o que la acción de la Asamblea es inconstitucional, bueno, hay una instancia a la que debe acudir. Es la Corte Constitucional. Allá tiene que ir. Es la Corte la que tendría que finalmente señalar si esto fue constitucional o inconstitucional. No una decisión arbitraria, abusando de su capacidad de imponer decisiones en el registro oficial. Eso tendría consecuencias muy graves, muy graves. No tengo yo una respuesta en la mano en este momento, pero esperemos que eso no ocurra. Realmente espero que eso no ocurra por el bien de la democracia, del respeto a las leyes en el Ecuador. Si la acción es otra, tendremos que analizar cuáles son también las acciones que podría tomar la Asamblea Nacional. Pero repito, yo esperaría no llegar a ese extremo y que rija en el Ecuador el respeto a la democracia y a las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional. Asambleísta, le quiero agradecer, son las 9 en punto, se acabó el tiempo. Gracias por hablar de este tema que ha marcado sin duda nuevos roces entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tenga buen día. Gracias, Milton. Siempre a las órdenes. Buenos días. Rafael Dávila, asambleísta por la provincia de Loja, las 9:01 estamos terminando, nos vemos el lunes.